Bueno, hoy vamos a entrevistar al arquitecto Martín Benavides, arquitecto graduado en nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor asistente de posgrado a partir de este año, investigador visitante de la Universidad de Humboldt de Berlín y magíster en Arquitectura y Urbanismo en la USP, Universidad de Sao Paulo. Martín Benavides es parte de la Oficina de Arquitectura Brasileña MMBB Architects, que también desarrolla proyectos asociados con Paulo Méndez de Rocha. Ha sido jurado en el Festival Internacional de Cine y Arquitectura que se desarrolla en la ciudad de Venecia. Hola Martín, ¿cómo estás? Martín es un gran amigo acá de la casa. ¿Qué tal? Buenas noches. Tercera vez que lo tenemos aquí, pero ya en otra casa. Estamos aquí en los 580. Para mí la primera vez. Mucho gusto, Martín. Siempre es la primera vez. Buenísimo. Gracias, Martín, por estar acá. Gracias a usted por invitarme. Y bueno, contanos un poquito de acá. Has estado en Venecia. Contanos un poquito del tema de la Bienal. Llegué hace 10 días más o menos, después de un viaje bastante largo. En donde una de las cosas más interesantes que hubo fue la apertura de la Bienal de Venecia, de la edición 2018, en la cual, bueno, un amigo, un arquitecto de Santa Fe, un fotógrafo muy talentoso de Argentina, Federico Cairoli, este año junto con un equipo de otros 3 arquitectos santafesinos, tuvieron la posibilidad de curar el pabellón Argentina y, bueno, me invitaron a participar. ¿Ellos llegaron por medio de una selección, de un concurso? Me pareció muy interesante. Este año se concursó la delegación, digamos, argentina, y el proyecto vencedor me pareció una propuesta sumamente interesante. Por eso, por suerte, bueno, diciendo de alguna manera amigos, era lindo poder visitarlo al pabellón, así que no estaba tan lejos y por suerte pude visitar la Bienal, que siempre de alguna manera u otra interesante, ¿no? Porque de alguna manera nos pone al tanto de cuáles son las discusiones o la falta de discusiones que marcan el campo de la arquitectura en este momento, ¿no? ¿La Bienal era de arquitectura o era más amplio la temática? La Bienal de Venecia, como organización, tiene intercaladamente todos los años la Bienal de Arte y la Bienal de Arquitectura, que son respectivamente las bienales más importantes del mundo en términos de prestigio y de cantidad de visitantes, tanto para el mundo del arte como el mundo de la arquitectura. Este año la Bienal fue curada por las directoras de un estudio muy prestigioso de Irlanda, que es Grafton Architects, Yvonne Farrell y Shirley McNamara. Fue una Bienal, desde mi punto de vista, tal vez de las menos interesantes de las últimas ediciones. ¿Cuál era la temática? La propuesta que las curadoras colocaron este año giraba en torno al concepto de free spaces, y como cualquiera de nosotros puede imaginarse, es un concepto muy ambiguo, muy amplio, y el texto curatorial hablaba de alguna manera una propuesta... Espacios libres, traducido al castellano, exactamente. Y el texto curatorial, de alguna manera, antes que colocar una serie de preguntas o de inquietaciones, provocaciones, como algunos otros curadores más recientes han hecho en las últimas ediciones acerca de la arquitectura, más bien invitaba a los participantes de esta edición a, de alguna manera, sugerirnos de qué forma la arquitectura hoy puede, de alguna manera, invitarnos a generar espacios abiertos, y era una especie de elogio sobre la arquitectura, lo cual a mí particularmente me pareció poco interesante en un momento en donde la arquitectura tiene, antes que más nada, cuestionarse a sí misma y cuestionar la manera en que el mundo contemporáneo está produciendo ciudad vertiginosamente. ¿Vos recordás algunas bienales anteriores en el que la temática haya sido más inductiva, digamos, en relación a la... O más crítica. O más crítica, digamos, en relación a las propuestas luego de los pabellones? Sí, creo la última edición, que fue curada por Alejandro Aravena, digamos, a pesar de todas las diferencias conceptuales y teóricas que cualquiera puede tener con Aravena, creo que fue una edición que colocó sobre la mesa la discusión sobre una arquitectura pensada desde la escasez, una temática sumamente importante hoy. Y creo que la edición de las recientes, que sin dudas ha marcado, por lo menos desde mi punto de vista, la discusión sobre la arquitectura, fue la que curó en 2014 Rem Koolhaas.
Que también es un provocador generalmente, sí, desde los textos, ¿no? Sí, desde los textos, de su arquitectura y también de cada una de sus intervenciones. En la edición de 2014, Kohlhaas propuso una discusión acerca de las maneras en las que el siglo XX de alguna manera marcó, a través de un proceso de modernización, las ciudades no solamente del tercer mundo, sino también europeas. Y al hacer eso, de alguna manera, Kohlhaas planteó más que certidumbres, un conjunto de interrogantes acerca de cómo la arquitectura reaccionó a ese violento proceso de modernización que, por decirlo académicamente, se llevó puesto las ciudades. Y creo que desde el tercer mundo nosotros podemos dar cuenta de eso de una manera directa, en carne propia. Kohlhaas mostró una investigación sostenida, fue el primer y hasta ahora único curador que demandó como condición sine qua non para asumir la curaduría 4 años de preparación. Y de alguna manera su curaduría fue el resultado de una investigación que realizó junto con un equipo de Harvard y produjeron un material sumamente interesante que corría el foco de la arquitectura, de la espacialidad, del espacio público, todos estos asuntos que aparecen una y otra vez como un mantra, que a veces parecen más distraer a los arquitectos que enfocarlos sobre los problemas que realmente las ciudades están atravesando. Y se centró en los componentes de la arquitectura y en cómo a través de la lectura de cada uno de los componentes, desde una ventana, un cielo raso, un piso y una pared, podemos entender la violencia de ese proceso de modernización, pero también las posibilidades que se abren. En ese sentido me pareció una bienal, más allá de muy linda y muy disfrutable, por decirlo de una manera, una bienal inquietante. Que dejó tela para cortar. Tela para cortar, y me parece que si algo tiene interesante hoy una bienal, y no estoy seguro que realmente tenga algo interesante una bienal hoy, es la posibilidad de abrir discusiones. Claro, digamos, esa sería la función principal, en teoría, de una bienal, abrir la discusión, en este caso a nivel global, respecto de la arquitectura. Lo mismo que es interesante también hablar de Aravena, porque nosotros como equipo solemos tener miradas distintas acerca de la arquitectura, sí, que propone él, de la historia, independientemente de la cuestión conceptual o ideológica. Sí. Es un arquitecto que tiende a polemizar desde todos los polos de los puntos de vista, incluso de los círculos de la arquitectura. A veces nos cuesta definir o ubicarlo en un lugar. Por lo tanto, creo que esa bienal que vos mencionabas anteriormente es una de las que, por lo menos en mi caso, más nos representa en cuanto a plantear esta inquietud del trabajo con la escasez. Creo que para todos nosotros arquitectos, hoy frecuentar una bienal, visitar una bienal, es un momento de inquietación y de dudas sobre la profesión y sobre todo acerca de una pregunta fundamental: ¿para qué sirve hoy una bienal de arquitectura? Uh-huh. En la década del 50, por ejemplo, sin ir más lejos, bienales de arte o bienales de arquitectura, las primeras de San Pablo, por ejemplo, reunían el trabajo de Gropius, de Max Bill, de Lucio Costa, y servían como una especie de plataforma en un contexto en el cual evidentemente la comunicación era otra, para juntar, para poner en un mismo plano de discusión trabajos que venían de geografías y de latitudes muy diversas. Uh-huh. Y en ese sentido creo que una bienal tenía de alguna manera la función, o abría el espacio que tal vez hoy un portal de arquitectura abra de una manera mucho más ordinaria, por decirlo así, más cotidiana, por usar otra palabra. Sí. Y en ese sentido creo que las bienales, en general, hoy hay bienales prácticamente en cualquier ciudad capital del mundo, uh-huh. Las bienales se han vuelto, antes que un espacio para discutir el arte o la arquitectura en particular, grandes eventos ligados a esta lógica de la ciudad como un espacio de consumo internacional. Es decir, la ciudad inserta en un mercado globalizado del turismo. Uh-huh. Entonces, evidentemente, las bienales, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado y ojalá lo esté,
han perdido su capacidad de acción crítica, su capacidad de acción corrosiva. Aparecen estas excepciones como la de Coljas, que tiene ese talento único para posicionarse de alguna manera la élite de la arquitectura y desde ahí cuestionarla. Uh-huh. Pero no son muchos los que tienen ese talento y esa capacidad, y creo que hoy las bienales se han vuelto espacios abarrotados de información en donde es muy difícil como espectador sacar conclusiones, si es que eso fuese necesario, pero digo, entender de qué va la cosa. Y es fundamentalmente muy difícil abrir una discusión, abrir una interlocución entre los arquitectos. Algo así suele ocurrir con los grandes medios de comunicación en general y con los de arquitectura también. Solemos reflexionar aquí sobre las publicaciones que vemos, y a veces es tan difícil, sacando cuaderno latinoamericano de arquitectura, solemos poder sacar provecho efectivamente de un mensaje claro, profundo en relación a las publicaciones corrientes de arquitectura. Nos comentabas también que participaste de un festival de cine y arquitectura. Si me permitís, quería hacer una nota porque se me escapó. Sí. En ese contexto quiero destacar la participación argentina. Bien. Uh-huh. Creo que fue uno de los pocos pabellones, junto con Reino Unido, uh-huh, con Suiza y algunos otros, que pudieron de alguna manera ser absolutamente concisos. No quiero, probablemente hay muchos arquitectos que nos están escuchando que todavía puedan visitar hasta fin de año la Bienal, entonces no quiero desplazarme sobre eso, pero digo, pudieron sintetizar lo que querían decir y realmente elaborar una pieza, casi una instalación, diría yo, uh-huh, muy poética, que por lo menos a mí, más allá de agradarme, me pareció conceptualmente muy potente. Sí, estuvimos charlando al respecto, esa gran especie de pecera gigante que reflejaba esa pampa adentro de ese salón. Sí. Impresionante, sí. El hecho de que haya sido producto de un concurso no es menor también. No es menor, y creo que como arquitectos hay que celebrarlos, digamos. Sí, sin duda. Estamos en entrevista con el arquitecto magíster Martín Benavides, estamos charlando de su visita a Venecia, y contanos un poco, Martín, de esto que mencionaba recién Patricio, del tema de que estuviste de jurado en un festival de cine y arquitectura. Sí, casualmente la edición de este año del festival Move Cine Art comenzó hoy, abrió hoy en Venecia. Es un festival que se realiza intercaladamente también todos los años, de alguna manera proponiendo un diálogo entre cine y arte, cine y arquitectura, intercaladamente cada una de sus ediciones. Este año, 2018, el festival se dedicó a esta relación entre cine y arquitectura, y sus dos organizadores principales, Steve Bison, que es un americano italiano, y Andrea Frati, que es un arquitecto brasilero, me invitaron junto a una serie de otros arquitectos, la mayoría de ellos jóvenes y también realizadores audiovisuales, a formar parte del jurado que eligió dentro de los 12 finalistas los ganadores de esta edición. Fue un festival, para mí fue un placer gigante participar este año, porque de alguna manera representa la articulación, este mundo de fronteras que a mí personalmente me parece muy interesante entre la arquitectura y el campo de las artes, del cine, de la literatura, en donde de alguna manera uno puede salirse o entrar en diálogo con lo que queda del otro lado de la frontera para cuestionarse no solamente el campo en donde trabaja, sino uno mismo y la manera en que tiene de abordarlo. Este año... ¿Y las temáticas, mayoritariamente, nos comentabas antes respecto a los ganadores, en torno a qué iban las temáticas de esta vinculación de los trabajos premiados entre la arquitectura y el cine? Por suerte, se trató dentro de los 12 finalistas, de trabajos muy heterogéneos, desde largometrajes de 90 minutos a cortos sumamente experimentales de 7 minutos.
en donde realizadores audiovisuales, artistas visuales participaron. No se trataba de una representación, digamos, netamente arquitectónica, sino... ¿No eran arquitectos haciendo cine? No eran arquitectos haciendo cine, por suerte. Pero de alguna manera eran trabajos en los cuales la ciudad o la arquitectura parecía de una manera más directa o más subrepticia, por decirlo, ¿no? Los 3 ganadores fueron trabajos muy diferentes en su estructura y en su temática. La edición de este año la ganó un largometraje italiano dirigido por Marco Berozzi, titulado Cinema Grattacielo. Un largometraje bellísimo que de alguna manera cuestiona mucho de los prejuicios en relación a la arquitectura moderna inserta en las ciudades, por decirlas de alguna manera, tradicionales europeas. Se trata de una narrativa sumamente personal del realizador, del edificio moderno en el cual vive, en la ciudad de Rimini, que es la única pieza moderna que sobresale en el paisaje urbano de esta ciudad italiana, y que durante muchas décadas fue de alguna manera bastardeada. Esta pieza, me refiero, por los propios habitantes de la ciudad, que la tomaban como un objeto extraño, como una especie de falta de respeto a la ciudad italiana. Y el realizador consigue o logra realizar una narrativa bastante autobiográfica y construye un mapa de las personas que en esa torre viven, para mostrar que se trata, por ejemplo, de un conjunto de habitantes de más de 20 naciones diferentes, de sectores socioeconómicos muy diversos, y que nada tiene que ver, por ejemplo, con este ideario homogeneizador de la arquitectura moderna, sino que hay historias muy frágiles, muy precarias, hay historias de familias que provienen de entornos diferentes dentro de este gran contenedor moderno, y creo que el trabajo destaca fundamentalmente por haberse atrevido a cuestionar algunos de los asuntos que todavía hoy en la crítica europea sobre la ciudad y la arquitectura siguen siendo como dogmas, ¿no?, de sentido común. Esta crítica despiadada y la mayoría de las veces sin fundamento sobre la arquitectura moderna, ¿no? Perfecto. ¿Tuvo participación argentina en el festival? No entre los finalistas. Hubo una open call durante este año que recibió muchísimos trabajos del mundo entero, y la organización hizo un primer filtro de alguna manera antes de que los 12 trabajos finalistas llegasen al jurado, y lamentablemente no hubo participación argentina dentro de esos trabajos. Perfecto. Estamos en entrevista con el arquitecto Martín Benavides. Esto es Arquitectos al Aire por Universidad 580. Vamos a escuchar algo de música y a la vuelta continuamos con la entrevista. No pretenden construir el mundo perfecto, pero sí al menos diseñarlo. Arquitectos al Aire. Todos los sábados en Radio Universidad. En Radio Universidad. Recordamos que nos comunicamos a través del 153 90 40 95, mensaje de texto, WhatsApp, el mismo número, solo que le colocan el prefijo 351. También el 410 50 33, donde pueden dejar su mensaje grabado, y Juanjo ya les indica cómo hacerlo a través del Face. Exactamente. Tenemos dos kits. Tenemos dos kits de albañilería para hacedores y hacedoras, con un baile, un lápiz de profesional y un fieltro, un lapicito para poner en la oreja como corresponde. 2 vouchers para 5 impresiones láser A3 todo color de nuestros amigos de color magenta, y tenemos la revista 3060 Cuaderno Latinoamericano de Arquitectura.
Tenemos por consigna, ya que estuvimos hablando de cine, que nos comenten los oyentes sobre películas. Pueden ser referidas también a alguna película que tenga algún marco arquitectónico interesante. Que no sea el hombre de al lado. Que no sea el nombre de al lado. ¿Cómo decías, Martín? ¿Puedo participar? Estoy con el teléfono acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos vamos a dar cuenta. Y la verdad que tenemos repercusiones, así que ya vamos a leer algunos mensajes de los oyentes. Muy bien. Seguimos comunicándonos entonces. Bueno, continuamos con la entrevista al arquitecto Martín Benavides. Ahora lo vamos a llevar un poco más cerca de la arquitectura, a esta escala 1 en 100. Vamos a hablar un poco de la obra, de su experiencia de trabajo en San Pablo, pero particularmente quisiéramos hacer zoom de la actualidad de este proyecto que está llevando a cabo aquí en la ciudad de Córdoba. Sí, es interesante. Llegué hace muy poquitos días, arrancamos un proyecto que creo para mí es súper significativo porque es lo primero que estoy llevando adelante en Córdoba después de haber trabajado toda mi vida y corta vida, por suerte todavía profesional, fuera, en San Pablo. Hace muy poquito tiempo que he regresado a Córdoba y arrancamos con un proyecto que, si todo funciona bien, va a estar inaugurando en agosto una reforma en la Galería de Arte y Restaurante El Gran Vidrio, en la calle Humberto Primo y Jujuy, que va a estar inaugurando el 17 de agosto con una muestra de un artista súper interesante que es Damián Linosi. El Puma. Exacto. Y que, bueno, surgió como una idea de reformar una parte del restaurante y se fue ampliando y con la gente que lo estamos desarrollando y junto con el cliente y toda la gente que está involucrada en este proyecto súper interesante dentro de la escena cultural cordobesa, se fue tornando cada vez más grande, más ambicioso, y estamos en este momento en obra con un proyecto de reforma prácticamente total de la galería, que dicho sea de paso ya era un espacio súper interesante y muy bonito y que por suerte no necesitaba de grandes cosas. Y vos estás de alguna forma, además como arquitecto, proyectista, como articulador, nos contabas esto de comenzar el proyecto desde otro lugar e ir armándolo en el camino, viniendo hasta acá y armando también la articulación de esos gremios a distancia. ¿Cómo es ese trabajo de laburo a distancia y esa articulación entre gente que está en distintos lugares? Para mí está siendo una experiencia increíble y totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer. Yo, antes de recibirme, ya en San Pablo empecé a trabajar y durante todos los años posgraduación, digamos, me dediqué a estar dentro del estudio, trabajando durante 10 o 12 horas en un proyecto y de alguna manera desvinculado del proceso de producción de eso, con sus ventajas y sus desventajas. Esto ha sido un proceso radicalmente diferente. Antes de un viaje que yo tenía programado a Alemania, hace 2 meses y medio me encomendaron este proyecto, que de alguna manera, por suerte, también pude desarrollar con el respaldo del estudio de MMBB en San Pablo, lo cual ya implicaba algo nuevo, que era trabajar con ellos pero a distancia, y en una primera obra acá en Córdoba, tanto para mí como para ellos. Y el proyecto fue casi desarrollado arriba de un avión. O sea, en la primera parte, el estudio preliminar del proyecto lo desarrollé en Italia, en Roma, en el medio de un montón de cosas que estaban pasando, y la obra se adelantó mucho por una cuestión que está ligada a la agenda de la galería, que, como ustedes se imaginan, es muy difícil meter tiempo de obra entre medio de las exposiciones. Entonces de fin de año pasó ahora, con lo cual tuve que desarrollar el proyecto ejecutivo en muy poco tiempo y llegué el domingo y el lunes comenzamos la obra. Una obra en la que estamos trabajando con equipos de iluminadores en San Pablo, equipos de iluminadores en Córdoba, proyectistas acá, proyectistas allá. Y en cuanto al legajo, el desarrollo, yo recuerdo que alguna vez Alejandro Aravena hablaba de estos trabajos a distancia, en el detalle del ladrillo que ellos tomaban desde elemental, digamos, el error como un recurso de diseño, es decir, para previendo en el detalle el error, de manera que es de adelantarse a lo que puede llegar a ocurrir en los casos en los cuales trabajan a distancia y no tenían ese control. No sé cómo es en el caso de la oficina con la que vos compartís este proyecto, el desarrollo del detalle, si trabajan con esa lógica o ya tienen las cosas suficientemente aceitadas como para poder hacer un legajo
lo suficientemente detallado como para que el error prácticamente no aparezca. En el caso brasileño es un caso particular, porque trabajamos en un contexto productivo de un nivel de desarrollo muy bajo, al igual que en Argentina. No contamos con tecnologías muy desarrolladas para ejecutar, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Austria, en donde estuve hace un tiempo, o en Alemania. O Suiza. De modo que la posibilidad del error está siempre ahí. Creo que muy diferente es estetizar el error. Y creo que en algunas líneas de la arquitectura latinoamericana eso está naturalizado. La estética del error, para mí, es una amenaza gigante en nuestra disciplina. Digo, tenemos que trabajar de alguna manera tratando de evitar inclusive lo inevitable. Y en ese sentido, la tradición de proyecto que de alguna manera en la cual me involucré en San Pablo, es una tradición en donde se detalla todo. De alguna manera recupera algo de esa vieja idea moderna de la ciudad a la ventana, pasando por todas las escalas y tratando de alguna manera de definir la mayor cantidad de variables posibles, porque si no, evidentemente, luego los proyectos quedan librados a su propia suerte. En este caso, el proceso está siendo un punto medio, porque por suerte puedo acompañar el desarrollo de la obra, estando ahí presente, y bueno, van surgiendo temas que uno va resolviendo también en el día a día. Pero a mí personalmente y en el estudio en San Pablo trabajamos de una manera en la cual tratamos de evitar al máximo eso, y eso se evita pensando, yo creo, en las dos escalas que más me interesan, uno en 500 y uno en 1. Bien. O sea, las escalas intermedias tal vez sean las menos interesantes. Bueno, teniendo en cuenta también que es un edificio que también tiene algún tipo de patrimonio, por lo menos en la parte anterior a lo que es la galería. No sé si patrimonio formalmente, pero tiene un patio de comidas adelante con una estructura, si no me equivoco, de los Chelsea, muy bonita, que funciona ahora como una parte del restaurante. Y bueno, la parte para atrás es como la gracia, la sorpresa de esta galería que convive de una manera muy feliz con el restaurante. Buenísimo. Buenísimo. Yo quisiera preguntarte, creo que ya te lo hemos preguntado antes, pero yo en este sentido soy bastante recurrente. Hay que reírse. Es respecto a tu experiencia de trabajo en Brasil. Vi alguna foto caminando ahí con Paulo Méndez da Rocha. Medio careta, Medio careta. Sí, carteludo, como se dice en Córdoba. No, muy respetuoso. Yo creo muy respetuoso. Incluso creo que vi la Plaza del Patriarca por detrás en alguna foto. Yo particularmente tengo la impresión de que la mayoría de las obras de Paulo Méndez da Rocha son obras maestras. Con obra maestra me refiero a arquitecturas que no solo resuelven magistralmente la infraestructura, la funcionalidad, la tecnología y dejan felices a sus ocupantes, sino que son obras particulares que tienen detrás de la obra como una forma de pensar el mundo, una actitud frente a las cosas, cierta filosofía de vida. Y es una impresión muy personal. Quisiera saber cuál es la tuya, más de cerca, que entiendo que has estado de este maestro de la arquitectura. Bueno, mi experiencia particular es muy bonita en relación a eso, porque creo que la primera impresión que tuve en relación a la arquitectura como algo que me interesaba, yo comencé la carrera sin ningún tipo de interés por la arquitectura, me interesaba la literatura, no tenía nada que ver con eso. Fue que era un tema interesante por ver una obra de Paulo, muy joven, en un teórico, recuerdo de Arquitectura 1, vi el museo... El MUVE de escultura, y me sorprendió porque me llenó de preguntas, no entendía qué significaba eso, me parecía enigmático. ¿Qué era esa viga? ¿Qué es esa viga? ¿Por qué está todo enterrado? Y creo que desde ese momento, bueno, sinceramente surgió una especie de admiración muy grande, no solamente por Paulo, sino por varios de los arquitectos que marcaron lo que se llama genéricamente como arquitectura paulista. Y bueno, terminar por eso a suerte, digamos, trabajando cerca de esos espacios fue una felicidad muy grande. También una manera de casi de permitirme una segunda escuela, digamos, después de haberme recibido. Lo interesante para mí del trabajo de Paulo siempre ha sido que
que antes que plantear certezas o repetir formas de hacer en la arquitectura, de consagrar formas conocidas del hacer, del construir, etc., es un arquitecto, casi a veces me atrevo a decir un artista en este sentido, que con su trabajo ha llenado de preguntas a sus colegas y al campo de la arquitectura, fundamentalmente porque se permite decir por qué no puede ser de una manera totalmente diferente. ¿Por qué una casa tiene que tener una ventana que mira hacia el jardín y no puede tener, por ejemplo, en su cuarto una ventana que exclusivamente mire hacia el cielo? ¿Por qué una casa tiene que estar compartimentada en 1000 pedazos? ¿Por qué una casa no puede ser en realidad un pabellón, etcétera, etcétera? Sí. Y ese sentido inquisidor, por decirlo de alguna manera, de su trabajo es lo que a mí más me interesa. Él dice que se suele preguntar las cosas como un niño. Alguna vez tuve la oportunidad de visitarlo y él nos decía que él se preguntaba las cosas como un niño y se las intentaba responder con la naturalidad con la que lo hacía un niño. Yo con el tiempo empecé a pensar de que obviamente detrás de esa respuesta había muchísimo trabajo para alcanzar esa naturalidad de, no sé, como canta Caetano Veloso, con esa naturalidad, pero que detrás había todo un trabajo. No sé si lo ves en ese sentido, en esto de preguntarse las cosas de otra manera, o tal vez sacarse todas esas pilas de revistas de arquitectura las cuales nos atraviesan en el transcurso de la profesión y preguntarse las cosas de otra forma. Yo creo que en el trabajo de él, o por lo menos viendo más o menos de cerca su trabajo, Paulo no tiene más un estudio hace 25 años, es decir, nosotros hacemos un trabajo de coautoría junto con él, hacemos un trabajo directo todo el tiempo con él, pero en el tiempo que he tenido la suerte de estar cerca y desarrollar proyectos y intercambiar ideas y discutir inclusive alguna solución, he tenido la impresión de que no se trata en ninguna manera posible del razonamiento de un niño. Es una persona que tiene una estructura del pensar, una metodología de trabajo y una visión poética absolutamente estructurada y una cantidad de trabajo puesto en cada proyecto que es absolutamente sorprendente para una persona que hoy tiene prácticamente 90 años. Qué bárbaro. Y con 90 años trabaja todos los días, está al tanto de lo que sucede absolutamente en todos los proyectos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto en Australia junto con él. Hace algunos años terminamos un museo en Lisboa, yo cuando me estaba recién incorporando en el estudio, y es una persona que está al tanto de absolutamente todo. ¿Y la mecánica entre lo que es el estudio y él, cómo se manejan? ¿Él tiene el proyecto, lo contacta el comitente a él? No en todos los casos, de hecho, si no me equivoco, el estudio comenzó a trabajar, MMB me refiero, con Paulo a comienzos de la década del 90 por un proyecto que ellos le acercaron a Paulo en un momento donde, tal vez como ahora en Argentina, no sobran proyectos, inclusive para los grandes arquitectos como Paulo, que en la década del 90 ya era un arquitecto con un gran prestigio dentro de la escena brasilera. Como en algunos casos son proyectos que vienen a través de Paulo, en algunos casos a través del estudio. Y es una dinámica que ya tiene un nivel de, digamos, una gimnasia bastante entrenada, porque son casi 20 años de colaboraciones. Con lo cual ya hay una manera de trabajar que está estudiada, aceitada. Sí. Muy bien. Estamos hablando de Pablo Méndez de Rocha, un premio Pritzker de arquitectura, que es el equivalente al premio Nobel de arquitectura. Se nos está acabando esta primera hora de programa. Te agradecemos mucho la presencia, Martín, al programa, y te esperamos en el futuro que puedas volver por aquí. Yo les agradezco, fue un gusto, me siento muy cómodo acá y espero verlos la próxima. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Martín, brillante.